Día 1. Me llamo Daniel. Tengo 32 años. Cuando llegué al vecindario, pensé que por fin había encontrado el lugar perfecto para empezar de cero. Casas perfectamente alineadas, jardines impecables, arbustos recortados con precisión. Todo se sentía en orden. Era un barrio pequeño, de esos en los que todavía hay niños jugando en la calle y vecinos que te saludan al pasar. Me tranquilizó ver a una señora regando sus plantas y a un señor paseando a su perro. Todos parecían amables. Después de buscar por mucho tiempo, me dije a mí mismo que este sería mi hogar para volver a empezar. El primer día descargué todas las cajas de la camioneta, una por una, sudando bajo el sol de la tarde. De vez en cuando algún vecino pasaba y me saludaba con una sonrisa, levantando la mano. Nada fuera de lo común, pero conforme avanzaba la tarde, algo comenzó a sentirse diferente. No sé decir exactamente qué era. Tal vez que las sonrisas de los vecinos eran demasiado largas o que sus miradas parecían seguirme un segundo más de lo necesario, como si el barrio entero me estuviera observando. En fin, llevaba un progreso importante, estaba casi todo adentro. Al entrar al baño noté que no había espejo. De hecho, no había ninguno en la casa. Supongo que después compraré uno. Estaba cargando las últimas cajas cuando sentí una sensación en mi espalda. Volteé y vi a un anciano parado al otro lado de la calle. Sus hombros caídos, las manos colgando a los lados, como si apenas pudiera sostenerse en pie. Su rostro era anguloso, marcado por arrugas profundas que parecían cicatrices. La piel tenía un tono amarillento, pegada a los huesos, como si estuviera enfermo desde hace años. Sus ojos hundidos y enrojecidos me observaban sin pestañear. Parecía esperar algo, así que me obligué a saludarlo con un movimiento de la cabeza. El hombre comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cada paso parecía pesarle mucho. Así que me acerqué a él y cuando estaba frente a mí, sin decir una sola palabra, extendió su mano huesuda y me entregó un papel doblado en 4, sin decir nada. Por un segundo mi atención se centró en el papel. Era viejo, amarillento, con los bordes desgastados. Lo tomé con cuidado, pero cuando levanté la mirada a él, ya iba a medio camino hacia su casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Terminé de meter las últimas cajas en la casa, cerré la puerta y me dejé caer en el sofá. Saqué el papel del bolsillo y lo abrí. Decía reglas del vecindario. Regla número 1. No salgas después de las 11 p.m. hasta el amanecer. Ni mires por tu ventana a las casas de tus vecinos. 2. Si escuchas pasos fuera de tu puerta en la madrugada, enciende y apaga las luces de afuera 3 veces y vuelve a tu cama. Un vecino se encargará. 3. Los domingos no salgas de la casa hasta que escuches 3 campanadas, aunque parezca de día. 4. Si alguien toca la puerta y se parece a un familiar, no le abras hasta que pronuncie tu nombre completo. 5. Nunca respondas si escuchas que te llaman desde el patio trasero. 6. Si las luces del vecindario se apagan repentinamente antes de las 11, escóndete y no salgas hasta que las luces regresen. Al final de cada regla había un número escrito entre paréntesis. No sabía cómo sentirme. El papel no tenía ninguna firma ni explicación. Tampoco parecía un documento oficial. Era demasiado extraño para ser un reglamento de la asociación de vecinos, pero demasiado serio al mismo tiempo. Esa noche dormí como una piedra, sin sueños, sin ruidos, sin nada raro. Fue la última noche tranquila que tendría. Día 2. Desperté más temprano de lo normal, sorprendentemente enérgico. El sol entraba con suavidad por las cortinas, bañando las cajas que todavía no he desempacado. Por un momento todo parecía en orden, silencioso, tranquilo.
demasiado tranquilo. Me preparé un café y salí al porche. El vecindario se veía tan impecable como el día anterior. Las casas eran casi idénticas, el pasto perfectamente cortado, los autos brillando bajo la luz de la mañana. Todo tenía una especie de simetría que me resultaba incómoda, como si alguien se esforzara demasiado en mantener las apariencias. Desempaqué algunas cosas, limpié, salí a caminar un poco por las calles cercanas. Cada casa tenía los mismos arbustos perfectamente recortados, los mismos buzones pintados de blanco. Cené algo rápido y traté de distraerme viendo la televisión, pero la señal se interrumpía cada tanto. Durante esos segundos de estática juraría haber escuchado algo detrás de mí. A las 11, las luces de la calle se apagaron, todas al mismo tiempo, como si alguien hubiera decidido que la noche debía empezar justo en ese instante. Me quedé de pie frente a la ventana. Las casas vecinas estaban completamente oscuras. Nadie afuera, ninguna luz, ningún ruido, ni siquiera los grillos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, observando. Finalmente subí las escaleras. Dejé la hoja de reglas sobre mi buró y me metí a la cama. Día 3. Desperté con la garganta seca. El cuerpo me dolía. No recordaba haber dormido tan mal en mucho tiempo, pero algo me dejó inquieto. No sabía exactamente qué. Tal vez era el silencio. Era demasiado perfecto, como si el vecindario contuviera la respiración. Preparé el café y al pasar frente a la ventana del comedor noté algo raro. La hoja de las reglas estaba sobre la mesa, perfectamente extendida, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Pero yo la había dejado en el buró de mi cuarto, ¿cierto? Tomé la hoja y la guardé en un cajón. No quería seguir viéndola. Mientras desayunaba oí pasos afuera, como si alguien caminara en círculos frente a mi puerta. Abrí con cuidado, pero la calle estaba vacía. La tarde siguió su curso. Aunque me costaba concentrarme, cada tanto escuchaba ruidos, golpes suaves en las paredes, como si esta casa fuera más vieja de lo que parece. Decidí ir a dormir temprano. Mientras subía las escaleras, algo me llamó la atención. La hoja con las reglas estaba nuevamente en el buró, exactamente en el mismo lugar donde la dejé la primera noche. Y esta vez había una línea más escrita al final. Con la misma letra temblorosa, alguien había añadido: regla número 7. Sé un buen vecino. No dormí bien esa noche. No fue por el dolor del estómago ni por la sensación de estar vigilado. Fue por lo que escuché alrededor de las 3 de la mañana, unos golpes en la ventana de mi cuarto, en el segundo piso. Día 4. No recuerdo haber dormido esa noche. Solo cerré los ojos un instante y cuando los abrí ya era de día. Esa mañana todo parecía normal. El cielo estaba despejado y por un instante me convencí de que el vecindario no tenía nada raro. Encendí la cafetera y, mientras el agua hervía, abrí las cortinas del comedor para dejar entrar un poco de luz. Entonces escuché mi nombre o algo parecido. Era un susurro, apagado, arrastrado. Venía desde el patio trasero. «Vecino», dijo la voz, suave, pero lo suficientemente clara como para helarme por dentro. Pensé que tal vez era alguien nuevo saludando, pero había algo en el tono, algo vacío. Estaba a punto de responder cuando vi la hoja de reglas sobre la mesa. De nuevo, ¿cómo llegó esa hoja ahí? La tomé. La regla número 5 me saltó a la vista. Nunca respondas si escuchas que te llaman desde el patio trasero. Me quedé quieto. La cafetera seguía goteando. El vapor empañaba el vidrio y la voz volvió a susurrar. Vecino, ¿me escucha? Sentí un impulso irracional de contestar, de preguntar quién era, pero algo en mí me detenía. Me dijo que no lo hiciera.
así que me quedé callado. Pasaron los minutos, luego pasó 1 hora y la voz no se iba. Seguía llamándome una y otra vez con una calma imposible. No golpeaba la puerta, no se movía entre las ventanas, solo estaba allí, justo al otro lado de la pared, repitiendo, incansable: Vecino, vecino, vecino. Era casi hipnótico. Finalmente, cerca del mediodía, la voz se detuvo, de golpe, y en el silencio que quedó me zumbaron los oídos. No sé cómo tuve el valor, pero abrí la puerta de enfrente y salí sin mirar atrás. Caminé hasta el supermercado, intentando convencerme de que nada de eso había pasado. Compré algunas cosas, tratando de mantener la mente ocupada, pero en el fondo sabía y sentía que todo era real. Cuando regresé, el sol ya comenzaba a caer. Entré a la casa con las bolsas en mis brazos. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Un golpecito suave. Giré solo la cabeza sin mover el cuerpo y vi de reojo algo a través del vidrio junto al marco. Un rostro conocido. ¿Mamá?, murmuré. Sonreí sin pensarlo. Quería ir hacia la entrada, así que solté las bolsas sobre la mesa. Pero al dejarlas escuché una hoja siendo arrugada por el peso de las verduras. Ahí estaba otra vez, la hoja de reglas, sobre la mesa como todos los días. Entonces leí la regla número 4. Si alguien toca tu puerta y se parece a un familiar, no le abras hasta que pronuncie tu nombre completo. Me reí para disimular el temblor en mis manos. Aún así, me acerqué a la puerta. «Hola», dije. ¿Hijo? Respondió la voz del otro lado. ¿Estás ahí? Era ella, mi madre. Esa misma voz cálida de siempre, pero había algo extraño. Un tono forzado, como si imitara su manera de hablar, pero sin entenderla del todo. Intenté mirar por el vidrio esmerilado, pero la figura del otro lado era borrosa. No podía distinguir su rostro, ni siquiera si respiraba. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunté. Tomé un taxi. Dijo. Estoy cansada por el viaje. Ábreme, ¿sí? «¿Dónde está tu carro?». Ay, hijo, sabes que no me gusta manejar. ¿Seguro que estás bien? Déjame entrar. Su voz era dulce, pero aún así sentí un escalofrío. Los vellos de mis brazos se erizaron. Mi piel se puso de gallina. Algo en mí no quería abrir esa puerta. La culpa me quemaba por dentro por preguntarle esto a mi propia madre, pero respiré hondo y dije con un hilo de voz: «Mamá, di mi nombre completo». Silencio. Solo eso. Silencio absoluto. Ni siquiera podía escuchar mis pasos en reversa, ni mi propia respiración, como si el tiempo se hubiera detenido. La figura del otro lado comenzó a temblar, como una sombra al reflejarse en el agua. Su rostro y su silueta se disolvieron, estirándose, y luego se desplomó hacia el suelo. Entonces el sonido volvió. De alguna forma sentí que ya no había peligro. Cuando abrí la puerta no había nadie, ni cuerpo, ni sombra, solo una marca húmeda en el piso, del tamaño de un cuerpo, y un olor agrio, imposible de describir. Cerré la puerta con las manos temblando. Apoyé la espalda en la madera y sentí las lágrimas caer sin saber por qué. No sé si lloraba de miedo, de alivio, o porque algo en esa voz sonaba demasiado real, demasiado como ella. Día 5. No dormí. Creo que ni siquiera cerré los ojos. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra parecía moverse sola. Cuando amaneció sentí que el aire de la casa se había vuelto más pesado, como si todo dentro de ella respirara al mismo tiempo que yo. Decidí no salir. No podía. Solo la idea de abrir la puerta me revolvía el estómago. Pasé la mañana marcando al 911.
una y otra vez. Cada llamada terminaba igual, un sonido de estática, como un televisor sin señal, seguido de algo, una voz, quizá apenas audible entre el ruido. No logré entender lo que decía, pero cada vez sonaba más cerca, como si la voz estuviera dentro de la línea, susurrándome desde el otro lado del cable. Intenté llamar a un amigo, a cualquiera, lo mismo. Ruido, crujidos y luego una respiración. Así que colgué. Al ver hacia afuera durante las horas seguras veía lo mismo una y otra vez. La misma señora paseando a su perro, gente caminando y saludándose entre sí, pero no tenía ánimos de salir. Me sentía cansado. Después de unas horas escuché risas afuera, suaves, como de niños jugando en mi patio trasero. Me acerqué un poco a la ventana sin mirar, solo pregunté: ¿quién anda ahí? No fue más que un reflejo, un impulso. No sé por qué lo hice, pero al hacerlo había roto la regla 5. Entonces, el silencio. Un silencio absoluto, como si se detuviera el tiempo. Después escuché pasos, rápidos, caóticos. Gente corriendo alrededor de la casa, chocando contra las paredes, riendo, gritando. Un vidrio en la sala estalló. El aire se volvió pesado, caliente, con un olor a tierra y a sangre vieja. Intenté taparme los oídos, pero las risas seguían allí, adentro, detrás de mis ojos. Caí al suelo, sentí un dolor que me atravesaba el cuerpo entero, como si algo me arrancara la piel desde adentro. No pude gritar, solo escuché el crujido de mis huesos, uno por uno, doblándose, resistiendo, y luego quedé inconsciente. Desperté un rato después sobre el suelo frío de la cocina. Al levantarme quedé inmóvil. Miré mis manos, las venas estaban más marcadas, la piel más delgada, más seca, con un tono amarillento. Juraría que no estaban así. El resto del día fue una larga sucesión de susurros y silencios. Los ruidos venían desde el patio trasero. Primero un murmullo, luego una voz. Vecino, ¿me escucha? No respondí. Ya conocía esa trampa. La voz siguió por horas, hasta que cayó la noche. Me fui a mi habitación a descansar. Eran las 2 de la mañana cuando escuché los pasos, uno detrás de otro, acercándose a la puerta principal. Recordé la regla número 2. Si escuchas pasos fuera de tu puerta en la madrugada, enciende y apaga las luces de afuera 3 veces y vuelve a tu cama. Un vecino se encargará. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Encendí las luces 1, 2, 3 veces. El silencio que siguió fue sofocante. Volví a la habitación, me acosté. Cubrí mi cuerpo con la cobija. Entonces lo escuché. Un crujido seco, luego otro y otro más. Sonaba como si algo o alguien estuviera siendo retorcido, quebrado, justo frente a mi puerta. Como huesos partiéndose uno tras otro, como si el vecino del que hablaban las reglas estuviera ocupándose de algo. Duró casi 40 minutos. Después solo hubo silencio, el tan familiar silencio profundo. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. Día 6. Ya era domingo. Esperé en la entrada de mi casa hasta escuchar las 3 campanadas, como menciona la regla 3. Pero no sonaba nada. Nadie estaba en las calles. ¿Habrá sonado más temprano? No creo. He estado despierto desde la madrugada, casi no dormí. Necesito salir a comprar más comida. Pasaron las horas, las 11, las 12, la 1, las 2. Estaba volviéndome loco. Esperé un tiempo más hasta que de repente lo escuché.
1, 2, 3 campanadas. Salí corriendo de la casa, pero me sentía más lento. Mi condición física no era la misma. Sentí como si hubiera dejado de hacer ejercicio por años. Aún así, fui directo a la tienda. Compré enlatados, agua y todo lo que pudiera necesitar. Al regresar ya estaba oscureciendo. Apenas crucé el jardín los vi. Mis vecinos, todos, de pie frente a sus casas, perfectamente alineados a lo largo de la calle, sin moverse, mirando hacia el frente, hacia la nada. No decían una palabra, no parpadeaban, solo estaban allí, como figuras de cera bajo la luz temblorosa de los faroles. No sé cuánto tiempo me quedé observándolos, paralizado, tratando de entender si era una broma, una coincidencia o algo más. El aire se volvió pesado, tenso, y sentí ese mismo hormigueo detrás del cuello, el que te avisa que algo te está mirando. Di un paso atrás, y en ese instante, las luces del vecindario empezaron a parpadear. 1, 2, 3 veces, hasta que todas se apagaron a la vez. La oscuridad me tragó por completo. Entonces lo vi. Todos ellos, mis vecinos, giraron la cabeza al mismo tiempo, con un movimiento seco e imposible, y la dirigieron hacia la misma dirección, la casa del anciano. Por un segundo pude distinguir algo en sus rostros bajo la luz débil de la luna. Un brillo blanco, un destello pequeño pero antinatural en sus ojos vacíos. Y luego se movieron, primero uno, después otro, y de pronto todos comenzaron a correr hacia la casa del anciano, en 4 patas. Corrían como animales, como si sus huesos se hubieran quebrado y reacomodado solo para moverse así. Escuché el golpe seco de sus manos y pies contra el asfalto, los jadeos, los chillidos. Treparon cercas, subieron por los tejados, rompieron ventanas con el cuerpo, sin detenerse, sin importarle las heridas. Yo no podía moverme, ni respirar, solo observaba. Los gritos comenzaron poco después, gritos humanos, desgarradores, imposibles de ignorar. Vidrios rompiéndose, madera astillándose, carne golpeando las paredes. Y después, las siluetas empezaron a salir de la casa, una por una. Caminaban tranquilas, riéndose, hablando entre ellas, como si nada hubiera pasado, como si acabaran de regresar de una cena o de jugar bingo. Uno de ellos se acercó a mí. No recuerdo su cara, solo su voz ronca y tranquila. Recuerda que debes ser un buen vecino. Dio media vuelta y se metió a su casa. Uno a uno hicieron lo mismo, y entonces las luces del vecindario volvieron a encenderse. Me quedé solo. Entré corriendo a mi casa y cerré la puerta con el seguro. Miré la mesa, la hoja de regla seguía ahí. Leí la regla 6. Si las luces de tu vecindario se apagan repentinamente antes de las 11 p.m., escóndete y no salgas hasta que las luces regresen. Bajé la vista a mi reloj. 10:30 p.m. Me quedé en silencio por un minuto, hasta que de nuevo sentí un dolor agudo por todo mi cuerpo tan fuerte que me quedé tumbado al piso. Cada que rompía una regla me castigaban con este dolor intenso en el estómago, que era cada vez más fuerte. Al dar las 11, todo el vecindario se quedó sin luces de nuevo. Esta vez dormí en el suelo hasta el amanecer. No sé qué día estoy. La hoja de reglas que siempre aparecía sobre la mesa sin importar a dónde la moviera, ahora ha dejado de hacerlo. Desde aquella noche en que mi vecino fue atacado, quizá era él quien me estaba ayudando, o eso quiero creer. Sigo sin poder ordenar el tiempo aquí. Algunas cosas las recuerdo nítidas y otras se me van como agua entre los dedos. La verdad es que ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Esa mañana me levanté con mucha sed. Caminé hasta la cocina y llené un vaso con agua.
Al intentar beberlo, mis manos temblaron. El vaso resbaló de mis dedos y golpeó el suelo haciéndose añicos. El agua se extendió lentamente por las baldosas, formando un charco irregular. Y ahí, entre el reflejo ondulado del líquido, vi algo que me heló la sangre. Alguien me estaba mirando desde el reflejo. Un hombre viejo, de rostro arrugado, el cabello gris, la piel pálida, un desconocido que me observaba desde el agua. Me arrodillé, confundido, buscando otra perspectiva, intentando entender qué estaba viendo, pero no importaba desde qué ángulo lo mirara. Era yo. Mis lágrimas comenzaron a caer sobre el charco, creando ondas que distorsionaban mi imagen, fragmentándola en pedazos irreconocibles. Y cada ondulación era como una negación inútil. No podía aceptarlo, pero tampoco podía negar lo evidente. Era yo. Mi mente tuvo un momento de lucidez y entonces lo recordé. Temblando tomé la hoja de reglas y entendí los números al final de cada regla. Los números entre paréntesis. 6, 4, 10. Eran años. Años que perdía cada vez que desobedecía una sola regla. Años robados por esta casa, por este vecindario, por algo que me observaba y se alimentaba lentamente de mí. Y al final, sabía que romper una regla significaba envejecer. Sabía que cada error me estaba consumiendo, robándome años que no volvería a recuperar. Pero ya no podía seguir ahí. No podía seguir escuchando sus voces al otro lado de las paredes, ni los pasos sincronizados en la calle, ni las risas cuando apagaban las luces. Tenía que irme, aunque eso me matara. Era domingo. Lo supe porque el aire se sentía distinto, el silencio presente y no había nadie afuera. Y en la mesa estaba la hoja de reglas, manchada, arrugada. La miré una vez más. Los domingos no salgas de casa hasta que escuches 3 campanadas, aunque parezca de día. Entre paréntesis 10. 10 años. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con la mano sobre la manija. Mi respiración se mezclaba con el silencio del vecindario. No se oía nada, ni un solo pájaro, ni un auto, ni el viento. Solo mi pulso, solo mi miedo. Giré la manija de la puerta. El sonido metálico fue como un trueno en medio del silencio. Apenas di un paso afuera, el aire cambió. El sol desapareció detrás de nubes negras y la calle, esa calle impecable y simétrica, se deformó frente a mis ojos. Las casas parecían más altas, torcidas, las ventanas como bocas abiertas, y entonces los vi, los vecinos, todos de pie, al mismo tiempo, como si hubieran estado esperando que cruzara el umbral. Algunos sonreían, otros inclinaban la cabeza, pero todos tenían los ojos completamente blancos. Mis rodillas temblaban, el corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a desmayar, y entonces sonó la primera campanada. El sonido retumbó en mi pecho. La segunda. Los vecinos comenzaron a avanzar lentamente, arrastrando los pies sobre el pavimento. Yo corrí sin mirar atrás, sin pensar, sin respirar. Las piernas me dolían, el aire me quemaba los pulmones. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca, el roce de sus uñas contra el suelo, los murmullos, los rezos. La tercera campanada nunca llegó. Solo el ruido de algo, no sé de qué, desgarrando el cielo. Una voz que no provenía de ninguna garganta humana. Ya no eres un buen vecino. Mis manos ardían, el dolor de mi cuerpo regresó con fuerza. Cada paso me envejecía más, podía sentirlo.
los huesos crujiendo, la piel secándose, el aire escapando de mis pulmones. Pero seguí corriendo. Tenía que hacerlo, tenía que salir. Corrí sin rumbo, no sé cuánto tiempo, no sé cuántas calles crucé. El vecindario parecía no tener fin. Cada esquina me devolvía al mismo lugar, las mismas fachadas, los mismos jardines perfectamente podados, las mismas ventanas cerradas. Era como correr dentro de un bucle. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté pensar, pero mis recuerdos se deshacían como papel mojado. Cuando por fin me detuve, jadeando frente a una casa idéntica a la mía, supe que había fallado. La puerta estaba abierta. Entré. Las mismas cajas, la misma mesa, la misma lista de reglas sobre el mostrador. La tomé con las manos temblorosas. El papel ya no era blanco, ahora estaba amarillento, casi transparente, como si hubiera pasado mucho tiempo. Mis piernas se debilitaron, me apoyé sobre la pared. Fui a buscar un reflejo para verme el rostro, pero no era yo, era el anciano, aquel que me había entregado la hoja el primer día. El mismo rostro, las mismas manos marchitas, los mismos ojos vacíos. Intenté gritar, pero de mi garganta no salió sonido alguno, solo un murmullo, un suspiro débil, como el que escuché desde el patio aquella vez. Y entonces lo entendí. Yo era el nuevo anciano, el siguiente en entregar las reglas. El ciclo debía continuar. Afuera, el cielo estaba despejado. Vi por la ventana cómo un auto se detenía frente a la casa. Un hombre bajó, joven, sonriente, cargando cajas. Se veía entusiasmado, como yo, hace no sé cuántos días. Lo observé un momento, con tristeza y resignación. Tomé la hoja, la doblé cuidadosamente y caminé hacia la puerta. Mis manos temblaban y mi cuerpo me dolía, pero debía hacerlo. Cuando crucé el umbral, el aire volvió a oler a flores recién cortadas. El vecindario otra vez se veía perfecto. Me acerqué al nuevo vecino y extendí la hoja. Él sonrió. Yo no pude. No dije una sola palabra, solo esperé a que tomara la lista. Y cuando lo hizo, sentí que algo dentro de mí se apagó. Mi cuerpo se volvió ligero y el mundo empezó a disolverse, como si el viento me llevara con él. Regresé a mi casa y me senté a esperar mi destino. No sabía cuándo, solo que pronto los vecinos vendrían por mí, igual que con ese anciano. El último pensamiento que tuve antes de desaparecer fue una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos habrán pasado antes que yo?